Sonido de tu papá. Sonido arcoíris. ¿Y tu papá cómo es que se hace de ese sonido arcoíris? ¿Cómo era ese sonido arcoíris? ¿Hablaban en vivo? ¿Qué sucedía? Bueno, pues la historia es larga, vamos a tratar de abreviarla. Esta inquietud le nace a don Pablo, aunque no lo cuentan, ¿verdad? Porque cuando nosotros no nacimos. Don Pablo trabajaba en un lugar en aquellos años donde ponían música para que la gente consumiera su cervecita, sus tragos, y era la forma de atraer al público. Don Pablo tendría como 16 años cuando trabajaba con esta persona. Le llamó la atención un aparato que tocaba discos, le pidió de favor si se lo podía vender. El señor, muy buena gente, le ayudó muchísimo al decirle que se lo vendía con la única condición de que él aprendiera radiotécnica. Don Pablo, pues molesto, jovencito, le dijo que por qué tendría que aprender radiotécnica, y le dijo que porque ese aparato no era mexicano. En caso de que se le descompusiera no iba a haber quien lo arreglara, quien lo reparara, y para eso le pidió que aprendiera, para que lo arreglara en caso de que se le descompusiera. Don Pablo cumple, el señor también le vende su aparato, y es así como don Pablito lo empiezan a contratar, poniendo en ese entonces pues la música de aquellos años, que eran los mambos, chachachás, danzones, boleros. Pero además tu papá tenía, cursó otra situación que lo llevó a tener una presencia, a tener una tesitura de voz. ¿Nos quisieras contar? Pues los equipos de antaño nos platican a nosotros como hijos que don Pablo Perea siempre tuvo mucha presencia con su micrófono. Él tuvo que estudiar, por conducto de ese señor que le vendió el aparato, un año de locución. Así lo hizo don Pablo. Nosotros no tuvimos esa suerte, porque él nos enseñó a usar el micrófono cuando estábamos pequeñitos. Nos agarraba cualquier periódico, cualquier cosa que se le atravesaba, te ponía una trompeta y un micrófono, y a que leyéramos lo que él decía. Yo no lo entendía, pensábamos que nada más era por hacernos enojar o por hacernos trabajar, pero es para que uno vaya conociendo su voz, para que uno identifique su voz en el micrófono. Entonces tu papá trabajaba en fiestas privadas, por decirlo así, para 15 años, bodas. Era una situación en donde pues la gente no podía contratar una orquesta en vivo y contrataba a tu papá. No, a inicio el sonido lo contrataban para que alternara mientras el grupo o la orquesta descansaba. A lo mejor eran 15 minutos, 20 minutos, pero la fuerza del equipo, la fuerza del sonido fue creciendo al grado de que ya después contrataban al sonido en vez de la orquesta. El sonido era versátil, el sonido podía trabajar un mambo, un danzón, una guaracha, y el grupo no. El grupo pues más a lo que se dedicaba. En ese entonces pues se bailaba el swing, entonces el sonido era más versátil, les convenía más contratar un sonido por más económico y más variedad. ¿Qué temas tocaba tu papá? Muchísimos temas. En aquellos años pues Carlos Campos, en aquellos años Pérez Prado, la Orquesta Gorrín, la Orquesta América. Había un tema muy específico, yo recuerdo, la cumbia sampuesana. Eso viene muchos años después. Don Pablo Perea llega a sus oídos por primera vez una cumbia cuando pues nadie la conocía. Todo el mundo hablaba de porros, que es lo que se bailaba, repito, los boleros. Había la Sonora Matancera, pero no era la Sonora Matancera que ahora se baila con los clubs de baile. Eran boleros, era música muy suavecita. Y posteriormente, bueno, ya vienen las guarachas que todo el club de baile aprovecha, ¿no? Pero pues en ese entonces eran muy pocas las orquestas y los discos que se podían trabajar. Tu papá tuvo un éxito muy rotundo justo con su equipo de audio, ¿no? Yo recuerdo que me habías comentado que no solamente era un evento el que llevaba. ¿Cuántos llegó a tener? Bueno, pues le voy a pedir que me acompañe, Benito. Okay. Al público le vamos a hacer una demostración. Voy a hacer una introducción, porque estamos hablando en su mayoría base de la música de Colombia. Esta es una introducción que a mí me gusta mucho. Para la gente que la conoce, pues la conoce como la cumbia de las cubas, cuando originalmente es la cumbia de las flores, y nada más va a ser una introducción de la música de Colombia.
ustedes se dan cuenta de cómo iniciamos ese programa. Estamos usando un disco Garrard, que normalmente su forma de trabajar era, no era estéreo, era el mono, y es así como se trabajaban los discos antes. Hablando de la cumbia sampuesana, bueno, pues no es que haya sido la primera cumbia, sino fue lo que abrió la puerta de Colombia para que nosotros en México conociéramos este ritmo tan bonito, tan contagioso. Cuando todo el mundo bailaba, pues muy despacito a los danzones, los boleros, en alguna ocasión don Pablo escucha la cumbia sampuesana. Se fija de la marca, que es RCA Víctor, busca, investiga dónde quedaba esta fábrica de discos y pregunta de dónde viene este ritmo. Le dicen que es de Colombia, pero él lo veían como un niño de 17 años, de 18 años. ¿Tenía noción de dónde era Colombia? No, o sea, le dijeron Colombia, pues yo creo que es como si hubieran dicho Marte, porque él no sabía, en ese entonces no teníamos Google. Es ahí donde le nace la cosquilla, ¿no? Él siempre tuvo un gusto muy especial. Aquí hay gente del Peñón de los Baños, que sus padres, que sus abuelos, pues vivieron esa época tan bonita. Para mí es un gusto presentarles este tema, que fue lo que abrió la puerta de la música más bonita de Colombia, la cumbia sampuesana. Para ustedes como público les voy a explicar algo. Muchas veces la gente no se percata y piensan que una cumbia y un porro y una guaracha es lo mismo. Escuchen ustedes aquí el que raspa, el sonido que raspa es una guacharaca que se oye chic, chic, chic. Ese es lo que diferencia una cumbia. Le voy a hacer un efecto para que ustedes lo distingan. Eso es lo que identifica una cumbia en sus diferentes versiones, sea una cumbia de Colombia, sea una cumbia de Guatemala. Esto también viene de Colombia, y esto pues es lo que conocíamos en ese entonces como un porro, y ahora quiero que distingan ustedes, aquí es güiro, aquí no es la guacharaca, en su... Aquí nada más oye... Eso es lo que diferenciaba una cosa y otra, una cumbia y un porro. Voy a referir porque es sentimental, como mi corazón te lo entregué y ya te complació en tratarlo mal. No puedo olvidar a esta mujer. Ese señor es el señor Luis Carlos Meyer de Colombia, y bueno, pues él a lo mejor tuvo toda la oportunidad de presentarnos en México la cumbia, pero no había entrado con esa fuerza. Okay. Oye, entonces hay pequeños cambios sutiles en la cumbia que quien no es tan conocedor no se da cuenta, pero también hay otros pequeños cambios en el sonidero que la gente no conoce y que me gustaría pues que se los explicaras, como una moneda con un chic, qué sentido tiene, la alteración de los equipos. La pregunta se la voy a hacer al público, si hay alguien que haya sido sonidero de antaño. ¿Saben cuál es la diferencia o por qué poner un peso sobre la cabeza de este tocadiscos? Bueno, lo que pasa es que ahora la tecnología nos brinda tornamesas con el cual hay un sobrepeso. Si lo necesita se le da lo que sea necesario. En aquellos años pues no teníamos esa tecnología. El sonidero pues siempre fue muy ingenioso por necesidad. Si necesitaba que el disco se oyera un poquito más despacio, no tenía la forma de hacer un pitch que le adaptara a la revolución que necesitaba el disco. Porque había lo que son 45 revoluciones, 78, 45, 33 y 16. Pero hasta ahí. Pero eran las medidas exactas que necesitaba el disco aparentemente y originalmente como era grabado. Para que en México pudiera adaptarse esa música y el bailarín la aceptara, se le tenían que hacer modificaciones, bajar la revolución de cada canción para que el público pudiera bailar y aceptar esos temas tan y como son.
Les voy a poner ese tema como muestra de lo que se hacía antes. Si ese tema lo hubiera trabajado don Pablo, don Manuel Perea, en su versión normal, no se hubiera podido disfrutar. Esa es la revolución normal. Cosa que la gente no hubiera podido bailar, ni un club de baile, si eso lo hacemos una adaptación. Eso es lo que el sonido poco a poquito fue inventando, descubriendo, para que la gente pudiera aceptar y bailar los temas. Otro punto muy importante, el por qué el peso, por qué ponerle aquí una moneda o un chicle. Nosotros los sonideros, yo creo que toda la vida pues hemos sido muy chistosos en todos nuestros géneros. Para limpiar un disco, esa es la verdad de las cosas, no teníamos un trapito, no teníamos ahí una jicarita, y la forma de limpiar el disco es la verdad. Eso es originalmente como se limpiaba un disco. ¿Para qué era el peso? Hay un personaje muy famoso que siempre lo llevaré yo en mi mente y le agradeceré todos sus aprendizajes, Ramón Rojo Villa, La Changa. Todo el mundo lo puede ver en videos. Él siempre usaba chicle, o siempre mascaba chicle, no sé cómo se le diga. Y hasta la fecha. Y hasta la fecha. Él fue el que, si no tenía la monedita, sacaba el chicle y se lo ponía. Y eso es en serio. Todo eso es con un motivo, todo eso lleva un porqué. Eso es para darle peso exacto a el tocadiscos. A la gente que sabe, repito, de la historia, eso es un centro para poner discos de 45 revoluciones por minuto. En ese entonces, como les explico, un sonido hubiera puesto de la forma más sencilla el centro, ¿verdad?, de la revolución, y escucharíamos el tema. Originalmente así sería. Aquí canta La Changa, No, así dice la señora Pelusa. En ocasiones, cuando no era un tocadiscos que tuviera la calidad, que tuviera el peso, hacía que este centro se moviera, hacía que el disco hiciera eso, se oía feo, ¿verdad? Se escuchaba mal el sonido. ¿De qué forma podríamos hacerlo? El sonido tan fácil evitó el centro y se acostumbró a no ocuparlo. Era la maña. Era magia que hacían los sonidos. Y hablando de ese pasado, de cómo fueron alterando los equipos, también tu papá viaja a Latinoamérica. Para muy pocas personas que no son sonideras saben esto. Tu papá viaja a Sudamérica a comprar acetatos. ¿Dónde fue el primer país y cómo fueron esos viajes? Si nos pudieras contar. Bueno, pues don Pablo, inquieto por haber descubierto un ritmo que era muy bonito, muy contagioso, que no se conocía en México como era la cumbia, empieza a viajar, pues aquí en aquellos años, en autobús, pues por lógica tendría que cruzar Costa América, Guatemala, El Salvador, Costa Rica, Panamá, Honduras, Centroamérica. ¿Y cuál es su sorpresa? Que pues llegando a Guatemala empieza a escuchar cumbias con orquesta. ¿Qué fue el primer país que visitó? Cumbias con marimba. El Salvador. Tenemos un tema muy bonito que es clásico del Peñón de los Baños. Se lo digo con mucho respeto a la gente. Aquí les vamos a mostrar algo. Digo con respeto porque mucha gente pues puede pensar que quiero sorprenderlos.
con mucho cuidado, si le pueden pasar ese disco a la gente. Son discos que están tapados, son discos que originalmente don Pablo pintaba, y le hago una pregunta al público si sabían por qué se hacía eso. Eso era con el único... A ver, aquí tenemos a mi pareja de baile, van a decir que lo puse de acuerdo. Bueno, según yo y lo que he visto, ahora sí que ahora con la tecnología en el YouTube y con entrevistas y todo, su papá los tapaba para que no se supiera ni el intérprete, ni de dónde venía, ni todo eso, para que todos los demás sus sonideros no la tuvieran. Así es. Había un sentido... Un aplauso para el joven. Fíjense que sí es cierto, don Pablo en sus inicios los discos los pintaba. Mi papá llegaba, nunca nos decía qué país visitaba o dónde iba a ir. Él llegaba como si fuera ratero, tocaba la casa después de un mes de no vernos, nunca nos preguntaba si ya habíamos comido, cómo estábamos. Él llegaba con sus maletas, se metía corriendo a su cuarto, y a los 15 a 20 minutos empezamos a escuchar música. ¿Cómo con cuántos discos llegaba tu papá? Pues eran maletas grandes, yo mínimo pienso que por cada viaje unos 500 discos. Yo digo que más, pero vamos a poner una cantidad. ¿Y como cuánto tiempo duraban sus viajes en Latinoamérica? Un mes, 20 días, mes y medio, según a donde fuera, pero nunca sabíamos hasta que él regresaba y veíamos la música o veíamos las marcas, es cuando veíamos qué lugares había visitado. Cancelaba toda la información que había para tener la exclusividad de esa canción. ¿Y la tocaban dónde? Difícilmente, pues la gente iba a viajar, ¿no? Difícilmente la gente iba a salir, y además yo creo que tendrían que tener pues una alma de aventurero, ¿no? Como la tuvo él. Él era el Gustav, ¿no? De los sonidos. Cuando él viaja a Centroamérica, se da cuenta de esas joyas musicales que no existían en México y decide pintarlo. ¿Por qué? Porque su hermano Manuel Perea también era muy cosquilloso para la música, pues seguramente le interesaría saber de dónde venía el disco, quién la cantaba, cómo se llamaba la canción para conseguirla. El señor Manuel tenía un sonido también, entonces. Sí, nada más que pues fue menor que mi papá. Mi papá yo creo que le llevaba unos 15 o 18 años de ventaja. ¿Cómo se llamaba ese sonido? Manuel Perea, Sonido Fascinación, que en el mundo de los sonidos pues fue conocido como el rey de la cumbia en México. Ahora, si me permiten el disco, si alusión, atención, a ver si me lo pasan para que escuchen ese tema. Digo, no porque se vaya a perder el disco. No, lo tenía la güera, Esa confianza. Yo, dijo el Tortas. Bueno, les voy a poner una cumbia que, pues yo me imagino todavía no nacía, a lo mejor tendría 6 años cuando yo la escuché por primera vez, y esa cumbia es de República de El Salvador. Una cumbia muy bonita, la cumbia de mi tierra, una cumbia con orquesta de Centroamérica. Esta cumbia de mi tierra es hermosa con dulzura y con sabor, y la baila sabrosita en Guatemala y también ricos en El Salvador. Imagínense que pues todo el mundo está acostumbrado a bailar mambos, guarachas, danzones, boleros, y de repente escuchan este ritmo tan contagioso que cambia todo el giro, todo lo que era la trayectoria musical, y todo se convierte en cumbia. Entonces tu papá tenía melodías que no se escuchaban en el DF ni seguramente en el resto del país, ¿no? Y eso le daba una exclusividad tremenda. Pues me cuenta mi tío Manuel, lo digo respetuosamente, palabras de él, fueron 4 décadas, 40 años que mi papá pues llevó esa ventaja. Mi tío me dice 40 años y nunca alcancé. Digo, obviamente también hay que darle crédito a mi tío Manuel, que viajó por tantos años. Ellos vivieron, yo creo que su mundo, su casa era América Latina. Y se convirtieron entonces como en himnos de batallas ciertas canciones. ¿Hay alguna canción muy particular que te recuerda a tu papá? Ay, no va a hacer llorar.
Voy a destacar que ese es de 78 revoluciones, ¿no? Bueno, le voy a explicar al público. Estos discos son muy delicados. La gente que tiene un poquito de conocimiento, esto es carbón, no es plástico flexible como lo son los discos de 33. Antes eran discos de 78 revoluciones por minuto. Si la gente alcanza a ver allá atrás, los de aquí enfrente, eso tiene una protección, que es un cartón para proteger originalmente el disco. Si ese disco estuviera sin esa protección, seguramente ya se había roto, y bueno, pues sentimentalmente para mí vale mucho. Lo vamos a escuchar en su grabación original, un disco que don Pablo Perea, pues todo el mundo en el Peñón de los Baños lo conoce como un ícono de sonido arcoíris. Es la cumbia de la Sirenita. Lo voy a poner en la versión original y después le vamos a bajar un poquito a la revolución, ¿ok? Esos discos en ese entonces se tocaban con clavos, 3, 4 canciones, y se tenía que cambiar el clavo para volver a escuchar más música. Ese tema es un himno de don Pablo Perea, sonido arcoíris. Se llama La Cumbia de la Sirenita. Esa es música con sabor costeño, la costa atlántica de Colombia. Ahora le vamos a bajar un poquito su revolución para escuchar cómo se trabaja formalmente a la fecha en los bailes de los sonidos. Pues ese es el disco que, pues no más para mí, sino para mucha gente que sabe la historia de don Pablito Perea, ese es su himno, la cumbia de la Sirenita. Y en el caso de tu tío Manuel, ¿cuál canción te recuerda o que es mucho a tu tío? Pues también tuvo muchos éxitos, y al decir muchos éxitos, pues me refiero a que él trajo infinidad de música que hasta la fecha los clubes de baile la siguen bailando, los grupos de México siguen haciendo covers. Es muchísima la música que pues de alguna forma la familia Perea trajo a México. Para nosotros es un gusto poder presentárselos. Vamos a ver si tenemos... Ahí está. Hay una serie de personas que... 35 años. Vamos a escuchar este tema que nos dice la cumbia de la venada. Si ustedes se percatan, muy diferente el sabor de Ecuador, el sabor de su cumbia a la cumbia de Colombia. Aquí lo que predomina es la guitarra. Estos son temas clásicos que en cualquier parte de nuestra República Mexicana o Estados Unidos, donde la gente sea sonidera, entra en cualquier momento, al inicio del baile, en la mitad o para cerrar. Es un tema muy bonito, es un tema clásico, la cumbia de los venados. Entonces, ¿las disqueras en ese momento tenían, traían esos ritmos musicales o no? ¿Qué sucedió ahí, por ejemplo? Allá como por 1978, 80, hay un arreglo precisamente por, pues tanto que exigía el sonido, el público de México, tener esas cumbias,
llegan a una sociedad, la fábrica de discos Pirles, la fábrica de discos Eco, con Fuentes de Colombia, que era la más grande, digo muchas fábricas en Colombia, pero Fuentes siempre fue la mayor. Entonces hacen una sociedad y de ahí pues llega infinidad de agrupaciones, infinidad de canciones para México. Y hablando sobre la cumbia, entonces, ¿qué relación tiene, por qué se llama la Colombia Chiquita, el Peñón de los Baños? Don Pablo siempre fue muy reservado para su música, él no vendía, nosotros vendíamos en los tianguis, pero lo comercial, los discos de México, no vendía lo que él traía de sus viajes. Y don Manuel Perea abre una discoteca en la cual los sonidos en aquellos entonces, si deseaban comprar algún tema, pues iban con don Manuel, ¿verdad? Y compraban la música. Entonces la gente o los sonidos decían, pues vamos a Colombia Chiquita, porque no podían ir a Colombia Grandota, no podían ir hasta Colombia, no tenían para un vuelo, no tenían, en fin, la solvencia, y era más fácil ir al Peñón de los Baños, y es por eso que se llama, o le ponen Colombia Chiquita. ¿Alguna anécdota que tú te sepas de tu papá? Bueno, hasta donde yo sé, era un poco reservado en torno a sus viajes. Mucho. Pero alguna anécdota que tú tengas de algún viaje a Latinoamérica de tu papá. Pues don Pablo siempre fue muy reservado, y lo poco que llegaba a hablar nos llenaba de gusto y a veces pues de tristeza, de saber que era una persona que andaba pues sin conocer, ¿verdad? Hay un tema muy bonito, a mí me trae buenos recuerdos tristes. Hay un tema con una orquesta, la Orquesta Primavera. Él escuchó, ellos llegaban, Manuel Perea o Pablo Perea, a las discotecas, empezaban a escoger los discos, sacaban uno y lo probaban, si les gustaba lo compraban. Y escuchó una grabación que se llama La Avispa, es un mosaico. Le llamó tanto la atención, le pidió que al dueño de la tienda que si tenía más discos para comprárselos, el señor le dijo que no, que ese disco ya no existía, que si encontraba más, ahí, si no, ninguno. Mi papá se fija de la marca, empieza a investigar dónde quedaba esa fábrica, va a la fábrica. ¿Había una zona muy particular donde estaba esa fábrica? No. Más adelante, bueno, llega a la fábrica de discos pensando que iba a encontrar pues ahí algunos arrumbados, y el disco ya estaba descatalogado, ya no existía. Pregunta si algún coleccionista, si alguien sabía de ese tema, y nadie le da informes. Un muchacho que trabajaba en esa fábrica de discos le dice que había una discoteca, pero que era muy peligroso entrar ahí. Era la discoteca. En ese entonces es como si fuéramos o mencionáramos Tepito o algún lugar peligroso, no digo por decir algo. El muchacho, bueno, mi papá le ofrece al muchacho pagarle su día para que lo llevara, y el muchacho le dice que lo acompaña, pero hasta la entrada de la colonia, y él tenía que pasar solo. Para eso nos cuenta don Pablo que se tuvo que disfrazar como la gente del local, la gente del lugar, una camisa sin botones, abierta, no se bañó por 3 días, zapatos sin agujetas, para que él pasara desapercibido. Llega a la discoteca y afirmativamente encuentra un disco más. Al momento de pagar le pregunta al dueño del lugar si tenía más discos. El dueño del lugar se percata de que no es de ahí. Por el tono. Le dice, oiga, usted no es de aquí. Y mi papá pues se espanta porque ya le han dicho lo peligroso que era. Le dice, ¿por qué? ¿Por qué lo dice? No, pues por tu forma de hablar, tú no eres colombiano, ¿por qué vienes a este lugar tan peligroso? Y don Pablo le explica que era el vicio de la música. El señor pues le dice que es la única grabación y le da su bendición y pues que le vaya bien, ¿no? Cuando sale de ese lugar, él sale muy contento con ese disco que él había conseguido. Para nosotros en ese entonces llegó obviamente con sus maletas llenas de discos, pero su gusto fue haber conseguido 2 LPs de esa canción. ¿Tendrías algún otro éxito de la Colombia Chiquita o traerás el de La Avispa? Déjame ver si lo traigo. Ay, Benito, nos agarras en curva. Sí, se nota que no vienes preparado. Bueno, fue todo. Si supieras que por ti no he dormido. Qué honor. Le voy a poner... Va a haber gente que conozca una canción antes, pero con esto para nosotros es una cosa muy bonita, porque no todos los discos y la música que conocemos viene en un LP. Hay variados, a veces intercalan unas cosas con otras para que el disco tenga más venta, ¿verdad? Pero todo el mundo conoce esa canción del señor Rubén Blades, que es La Chica o
la chica de plástico. Esa grabación, todo el mundo la conoce, ¿verdad? Por el oro ni la comodidad, nunca descanse, pues no falta andar bastante. Vamos todos adelante. Ok, vamos a adelantarnos porque vemos que está checando tu reloj. Vámonos con este tema, le van a poner atención y es una canción pues clásica en el mundo de la música de sonido arcoíris, la Orquesta Primavera. Esa es la historia que les contamos, se llama La Avispa. La Orquesta Primavera y el tema se llama La Avispa. Ese es otro tipo de cumbia y aquí ya es con orquesta, ya tiene trombones, ya tiene metales, ya se oye diferente. Avispa, me llaman avispa. Oye, y en esa riqueza musical y en esos eventos que sucedían antaño, hay una anécdota muy bonita que quisiera que nos contaras de tu primera tocada, un niño tocando sonidero. Ay, Benito, bueno, nosotros nacimos entre cables, entre bocinas, entre discos. Pues yo creo que muchos estuvimos igual, la diferencia es que acá había mucha música. Don Pablo, a todos, inclusive mi mamá, formó parte de esta historia porque pues la gente estaba tan enamorada de su música que no les importaba pagar aunque estuviera nada más una hora. Y don Pablito, bien inteligente, agarraba 3 bailes. Entonces, hace cuenta, una estaba en la Rubio, otra fiesta en la Moctezuma y otra en el Peñón. Era en su carro, iba para allá, se regresaba y así se la pasaba toda la noche. Si eran 15 años, iba, presentaba a la quinceañera, se regresaba corriendo, preparaba a los novios y así andaba, ¿no? Pero era muy difícil que tuviera 2 discos con el mismo, o sea, del mismo artista o la misma canción. Porque nada más traía uno de Sudamérica. Así es. Entonces, si esa canción se le iban a pedir allá, también se le iban a pedir acá, por eso es que lo contrataban. El primer baile que, pues yo me hice, yo fui el que habló, el responsable, tenía 12 años de edad. Fue con una familia que todavía existe en el Peñón de los Baños, una familia muy famosa, la familia Campiona. Eso es en el barrio del Carmen, en el mero corazón del Peñón de los Baños. Y esa familia pues siempre confió en la familia Perea para sus fiestas. Algo muy curioso es que tenías que saber en qué momento ibas a poner una canción. En ese entonces era diciembre, habían 2 temas clásicos que se trabajaban en el Peñón de los Baños aproximadamente entre 11:30 y 12. Porque los bailes eran de 7 a 12. Comadre, buenas tardes. Era de 7 a 12, ¿verdad? Y ahora son de 10 a 7. De la mañana. Sí, así es. Sí, no sé por qué no saben tus cubas, pero sí, así es. Entonces, para ese entonces yo tenía que tener la capacidad de trabajar el tema hasta que de alguna forma la gente lo requiriera, ¿verdad? O sea, el sonido arcoíris estaba en 3 lugares distintos. Así es. Y tu papá iba a presentar a la quinceañera y de ahí salía a presentar quizás a los novios en otra fiesta con, así es, con sonido arcoíris. Y tú te encontrabas poniendo discos ese día. Pues ahora sí, pásenselo a los de allá atrás que no alcanzaron a ver para que vean de qué forma se protegía, que la gente no supiera el nombre, el título de la canción, de dónde venía el disco. Y eso pocas personas lo han visto realmente. Sí, por eso digo, trato que la gente vea, ¿verdad? Si no van a decir que nos pusimos de acuerdo y que dónde quedó la bolita y que soy tu padero, no. Entonces, pues yo tenía que tener la capacidad, el entendimiento a mi edad de en qué momento poner esa canción. Pero yo sabía que si lo ponía antes, si no lo ponía, mi papá se lo iba a llevar a la otra fiesta. Y si lo traían de allá, a lo mejor ya lo traían demasiado tarde. Okay.
y yo lo tenía a la mano, serían como las 10 de la noche, ya estaba el baile en su apogeo, y equivocadamente pues pongo esa canción, una canción muy bonita, a ver si me la permiten por favor. Vamos a poner una grabación. La mayoría de la gente conoce a Richie Ray y a Bobby Cruz. Esa es una de las primeras grabaciones que en México se hizo grande. Esa es una de las grabaciones que don Pablo Perea le cambió el título original porque su nombre de pila es Bella es la Navidad, y don Pablo le puso La salsa de los Reyes Magos. Vamos a escuchar a Richie Ray y a Bobby Cruz. Es un clásico además. Esta es la música de diciembre, ahora en todo el Distrito Federal, no, ahora en la Ciudad de México, ¿ah? No van a dejar caer igual. Ese es un tema que a partir del 20 de noviembre en adelante, hasta las primeras semanas de enero, se escucha en todo México, en Estados Unidos. Es un clásico que nació en el Peñón de los Baños. Bella es la Navidad. Richie Ray, Bobby Cruz. Adiós por la humanidad, gloria en las alturas y en la tierra. Y regresando a mi primer baile, este es uno de los temas pues que yo trabajé en ese entonces. Me daba mucha pena, no sabía yo hablar por el micrófono, y les va a dar risa. Voy a hacer las cosas como les hice. Te vas a ayudar, ahora te vas a hacer el palero. Nos daba pena porque llegaba la gente, no había saludos para el público, sino para los familiares. Que llegó el padrino de pastel y que digan el tal danzón, y así era. Y el muchacho que trabajaba conmigo, Alfonso Barajas, me dice, oye, dice el padrino que si no le pones esa canción. Sí, se la pongo, pero tú mándale el saludo. Pero el sonido no era de él, pues la responsabilidad era mía. No, pues que tú y ahí usábamos. Me escondí abajo de la mesa y yo le decía a él que me dijera quién llegaba, y es así como yo lo anunciaba, con mucha pena, pero me escondía yo abajo de la mesa, y esa fue la primera tocada. Y además fue la primera vez que hablaste, ¿no? Pues ya había yo hablado, pero no así. Así, todo el equipo. Digo, porque a lo mejor jugando en tu casa y ahí se te hace fácil, ¿no? Pero cuando nos deja don Pablito, Y en el baño. le encargaba, sí, se canta, sí, ella es todo, ¿no? Pero, sí, sí, dijo, no. Mi comadre Gaby, buenas tardes. Oye, entonces ahí todavía eran sonido arcoíris, ¿no? Sí. Hay una evolución. ¿Y cómo viene el cambio a sonido La Conga? Pues don Pablo a nosotros nos hizo a su modo, a su carácter. Siempre fue una persona muy estricta. No la entendía yo, ahora pues ya no está conmigo, pero le agradezco lo que me enseñó. En ese entonces, desde chavitos, todos y todas nos teníamos que ir a los tianguis. En los tianguis vendíamos discos, y a todos nos enseñó a trabajar, a todos nos enseñó a conectar, a todos nos enseñó a ser luchones en esta vida, cosa que le agradezco. Pero habían muchos choques. Los sonidos seguían evolucionando, seguían creciendo. Llegó el momento en que yo hablaba con él, le decía, papá, tenemos que meter iluminación, tenemos que meter luces, y para él eso no valía. Para él su música era la vida, y me decía, no, un buen sonido es la música. Pero, digo, en contraste, los sonidos iban creciendo, iban evolucionando. Llegó un momento en que chocábamos mucho, mi papá y yo. Aparte de todo, pues yo creo que también le di muchos dolores de cabeza, porque pues hubo excesos. Yo muy chamaco empecé pues con las cervecitas a tomar, y eso pues ya como que no se llevaba muy bien con el sonido. Me despido yo en 1992 en el barrio de la Merced, en un baile clásico. ¿Qué día? Un día martes, el 24 de septiembre precisamente, 24 de septiembre, en un baile de la Merced. Y a los 3 días ya tenía yo evento como Sonido La Conga. La gente no sabía qué era la conga, conocían a Pedro, un seguidor de ustedes, pero nadie sabía de la conga. ¿Y cómo era tu equipo en esa primera tocada? ¿En qué consistía? Pues estoy muy contento y muy orgulloso. Iniciamos de ceros, no teníamos con qué tocar, no teníamos discos,
muchas ganas, sí, pero no teníamos equipo. Un muchacho, pues con lo que me dio mi papá como de finiquito, porque había un sindicato, no, con lo que me dio mi papá de finiquito, compré una mezcladora a pagos, mandé a hacer un letrero, tenía yo 4 luces, tuve que pedir 6 trompetas y un bafle, todo era prestado, y así es como inicia Sonido La Conga. Yo no sé si por el trato que le daba yo al público, no sé si por ahí está César, por ahí viene mi comadre, César y sus pitufos, pues son personas que saben la historia, ellos vivieron todos esos momentos, César, allá con don Pablito Perea, con don Manuel Perea, con Ramón, con todos esos grandes maestros. Entonces, pues la conga inicia de ceros, ¿verdad? Nos prestaban una cosa, nos prestaban otra y teníamos que entregarla, pero la fuerza del sonido fue tan tremenda, creció tan rápido, que al medio año pues ya teníamos un equipo pues muy humilde, muy sencillo, pero ya era propio. ¿Tendrás algo que nos puedas poner para escuchar algo de los inicios de conga, de la conga, perdón? Pues mucha gente, a pesar de que pues yo sabía mucho de su música, de don Pablo, de dónde venía, qué artistas eran, no tenía yo la solvencia para comprar discos importados en ese entonces. Eran nacionales estos. A donde quiera que yo trabajaba, fuera Toluca, fuera Hidalgo, fuera Cuernavaca, compraba yo discos nacionales, hasta donde me alcanzaba mi domingo, ¿va? Y se viene una ola de música que para muchos fue una ola de música paisana, chunla o no sé cómo le llamen, pero que le dio una fuerza tremenda, un sonido tan pequeñito, para que muchos artistas de México volvieran a crecer. Un ejemplo es este tema que nos dice el señor Miki Laure, la grabación de La Cumbia Buena. ¿Quién no la conoce? Ese es un ejemplo pues muy sencillito, cuando todos nuestros papás pues bailaban ese tema. La orejita de canela, pero como Pedro Perea no tenía dinero, pues empezamos a coleccionar música nacional. Pero además aquí se demuestra muy claramente, si que la ponemos un poco de fondo, cómo el sonidero en realidad altera la música, ¿no? Esa la conocemos bien, la puedes poner en su ritmo normal, en su velocidad y después alterada. Vamos a poner La Cumbia Buena tal y como se escuchaba cuando salió originalmente. Es un tema que pues no se podría bailar, entonces viene la magia del sonidero, le baja la revolución y la hace aceptable. La Cumbia Buena del señor Miki Laure. Hablando de bailar, a mí me gustaría pues, que nos dieras una demostración acá afuera, que invitáramos a todos los asistentes para poder presenciar unos espacio de 1 hora. Tenemos el honor de tener aquí a César y sus pitufos, que van a